¿Qué hacen ahora China, Irán y Estados Unidos? En este momento estamos analizando el conflicto en Irán y por qué está ocurriendo y por qué en realidad no es una buena idea. ¿Por qué no es una buena idea? Básicamente dijimos que este ataque a Irán aumentan terriblemente los precios del petróleo y la tensión, e Irán es capaz de hacerlo de manera bastante seria en ese momento, cuando ataca a Arabia Saudita y todos esos lugares. Y en general complica y encarece mucho la guerra. Y se supone... Irán probablemente piensa que mientras el petróleo siga caro, en Estados Unidos y Europa presionarán a Trump para detener la guerra. Empezarán a presionar a sus gobiernos para que presionen a Estados Unidos para que detengan la guerra. Y en general, Irán intentará crear la impresión de que en esta guerra no hay mucho que ganar. Y hay mucho que perder, así que deberían detener esa guerra. Es muy probable que el régimen iraní realmente logre mantenerse, porque puede hacerlo lo suficientemente incómodo y al final Estados Unidos tendrá que conformarse con destruirles la industria de misiles, la industria nuclear, la marina y todas esas cosas. Sin embargo, en este sentido, después tendrá que retroceder un poco y de alguna manera el régimen se mantendrá en Irán, solo que estará significativamente debilitado, estará significativamente aislado y cosas por el estilo. El gran problema es que podría haber un colapso del Estado debido a lo debilitado que estará, que los kurdos podrían iniciar algunas acciones, que podría haber una guerra civil y todas esas cosas. Así que respecto a Irán es muy problemático porque por un lado realmente no somos capaces de conseguirle libertad al pueblo iraní ni nada por el estilo, y por eso el precio que pagamos en forma de petróleo caro y demás no tiene realmente el valor, de lo que podríamos lograr, y lo que podríamos lograr básicamente sería sobre todo una guerra civil en Irán o alguna otra forma de dictadura en Irán. El valor agregado de ese conflicto no está presente, realmente no lo sentimos. Pero de lo que no se habla mucho, y es más bien algo que lanzo ahora al aire y que me parece interesante, es cuál es la conexión entre Irán y China. Porque ya dijimos que por supuesto esta guerra de alguna manera le conviene a Rusia porque los precios del petróleo, como ya mencionamos, están subiendo. Aquí tenemos una flota destruida. ¿Eso todavía tendrá alguna conexión? La flota destruida de Irán tendrá un impacto, pero los precios del petróleo suben, los precios del gas suben y todo esto le conviene a Rusia porque Rusia gana cuando el precio del petróleo o del gas está alto. Sin embargo, el problema es que Rusia revendía bastante petróleo a través de Irán, así que ahora su comercio puede verse afectado, pero ese no es el aspecto principal de toda esta guerra. Rusia probablemente realmente va a ganar y en realidad esta situación le resulta más ventajosa que desventajosa en cuanto a la cantidad de dinero que va a recibir en su caja. ¿Por qué? Porque si Irán queda fuera de juego por un tiempo, de todas formas Turquía seguirá comprando petróleo y gas de Rusia. Probablemente Hungría y Eslovaquia de alguna manera intentarán al menos tomar una parte. China lo tomará de alguna forma, quizá India. En resumen, ese petróleo irá principalmente a China e India, pero sobre todo a China. Sin embargo, la verdad es que si Irán no está realmente activo, esos ductos que en este momento van hacia China pasan por Kazajistán, pasan por Pakistán, pasan por Turkmenistán y así sucesivamente, y por supuesto también en el este de China. Esos ductos no tendrán la capacidad suficiente para cubrir las demandas absolutas de China, y China no podrá tomar una cantidad significativa de petróleo mayor a la que ya está tomando en este momento. Y ahora llegamos al meollo del asunto.
No solo Irán, sí, no solo Irán. Irán, por supuesto, también le suministra petróleo a China, pero toda esta región vinculada al estrecho de Hormuz es extremadamente importante para China, porque China depende del petróleo que fluye por el estrecho de Hormuz. El 45% del petróleo que llega a China pasa por aquí, por este camino angosto que en este momento es una zona caliente y peligrosa, donde caen misiles, donde es tan peligroso que la mayoría de los barcos ni siquiera pueden pasar, porque el seguro de los barcos que cruzarían por este estrecho, por este canal, salió tan caro que no vale la pena arriesgarse y probablemente ni siquiera serían aseguradas por las compañías. Y ese es el problema. Pero eso nos lleva a por qué tal vez los estadounidenses realmente puedan hacerlo todo. Quizás aquí no se trate en absoluto de liberar al pueblo iraní. Probablemente de eso no se trata. Lo más probable es que no se trate de liberar al pueblo iraní. Lo más probable es que tampoco se trate completamente de preservar a Israel, y mucho menos se trata de proteger para que un misil no vuele hacia Europa. Esas son tonterías, son puras mentiras. Decir que Irán lanzará misiles a Europa es tan absurdo como afirmar que Irak tenía armas químicas. No hagan caso a eso. Pero de lo que realmente se trata aquí, y lo que es interesante en relación con el hecho de que tenemos muchas imágenes satelitales de los estadounidenses destruyendo la marina iraní, es que los estadounidenses empezarán a tener control sobre el estrecho de Hormuz si eliminan la marina iraní, si debilitan a Irán completamente hasta dejarlo en cero. Y en ese momento, ellos tendrán el dedo sobre la arteria que le da vida a China. El 45% de todo el petróleo. Pueden decir que eso es mentira, que los estadounidenses tienen bases en Qatar y Arabia Saudita y que también podrían cerrar el estrecho de Hormuz. Así como Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz causando problemas ahí por exactamente la misma razón y de la misma manera, los estadounidenses podrían cerrar el estrecho si empiezan a causar problemas ahí. Claro. Pero no quieres cerrar el estrecho completamente para todos, no quieres interrumpir el comercio que fluye aquí, no quieres arruinar totalmente la economía mundial solo para debilitar a China. Así que claro, podrías arruinar el estrecho como lo está haciendo Irán ahora y beneficiarte de eso que, según sé, China estaría debilitada, pero al mismo tiempo afectarías a todos los demás. ¿Quieres destrozar a Irán en pedazos? Controlar el estrecho y decidir quién puede pasar y quién no. Entonces, ¿quieres tener el control sobre cuántos barcos, cuántos barriles de petróleo y todo lo que sale del Golfo Pérsico hacia China? Y quieres tener la posibilidad de cerrarlo, pero no cerrarlo de la manera en que lo minas y no dejas pasar a nadie. ¿Quieres tener la posibilidad de cerrarlo y decir, a partir de ahora, ni un solo litro de diésel, ni un solo litro de petróleo va a pasar a China? Cada barco que vaya rumbo a China será hundido o confiscado. Eso es lo que quieres tener la posibilidad de decir. Podríamos hablar de esto como piratería tal vez, pero más bien hablemos de esto como una operación marítima geopolítica contra China y como una presión masiva que puedes ejercer en el estrecho de Hormuz sobre China para que China deje de molestar alrededor de Taiwán. Para que por supuesto ejerzas una presión masiva sobre China como Estados Unidos. Así que si esto está sucediendo, entonces la administración de Donald Trump está jugando un juego más interesante y más pensado de lo que supondríamos, de lo que la mayoría supone y de lo que siquiera les reconocen como posibilidad de jugar. Pero si supusiéramos que Donald Trump y su administración no son idiotas y en realidad son inteligentes, entonces teóricamente podría tratarse en el estrecho de Hormuz de que, por supuesto, bombardees y debilites a Irán. Pero en primer lugar, podría tratarse de que a través de ese estrecho empieces a acosar a China. China verá que los barcos estadounidenses controlan el estrecho del cual depende en un 45%. Claro.
Esto podría suceder si los estadounidenses lograran el control, tal vez si lograran debilitar completamente a Irán al punto de que quedara totalmente inoperante si los estadounidenses pusieran tropas en tierra aquí y ocuparan algunas zonas costeras, o si realmente lograran una dominancia naval absoluta aquí, eso llevaría a eso. Y eso, por cierto, es algo posible, no es algo completamente imposible. Por lo tanto, sí, esto puede ser una operación geopolítica mucho más extensa que simplemente bombardear Irán. Pero bombardear Irán es en realidad lo único que te permite la opinión pública. Eso es lo único que te permite la opinión pública. Y además lo disfrazas diciendo que quieres liberar a los iraníes de alguna manera. Pero en realidad no te importan los iraníes. En realidad no te importa Irán, solo lo usas para atacar a quien realmente quieres. Así que, bueno, escríbame en los comentarios qué piensan sobre esto. La verdad es que es una operación un poco demasiado complicada, pero me parece que tiene cierta lógica y sentido hasta cierto punto. Y aquí hubo puntos muy interesantes. De hecho, esta teoría ni siquiera la propusieron, sino más bien la insinuaron las personas en el chat, así que gracias por este adelanto. Y personalmente en este momento percibo la operación en Irán no como algo completamente positivo, porque todavía huele a guerra civil y sigue siendo bastante desventajoso para Europa, y es más o menos muy en contra de nosotros. O sea, es muy feo para nosotros porque existe la amenaza de una ola de refugiados, porque realmente existe la amenaza de precios más altos y todo eso, pero dejo de verlo como un error geopolítico total, porque podría haber un juego mucho más grande detrás de esto. Si en 2 semanas sabemos que los estadounidenses solo bombardearon Irán y se fueron, son unos idiotas al 100%, eso es definitivo. Así que eso es todo, damas y caballeros, háganme saber lo que piensan y por ahora, adiós, yo voy a seguir transmitiendo.